Biológica y fisiológicamente, un centímetro cuadrado de piel hace diferentes a miles de millones de personas. Pretender su homogeneización es un contrasentido. Las diferencias y las diversidades en las entidades educativas no deberían considerarse defecto o problema. Deben constituirse en valores, fortalezas y oportunidades. Hoy presentaremos en Historias con Futuro cuál es la relación entre interculturalidad y educación en el contexto colombiano y cómo las prácticas localizadas transforman los proyectos de integración cultural. La interculturalidad, para mí, de entrada es la creación de un marco de interacción democrático, donde los saberes se transmiten y dialogan de forma horizontal, y sobre todo de forma horizontal para, digamos, respetar e intentar comprender esas diferencias. Es decir, que la diferencia, dentro de la diferencia, es enriquecimiento, pero no una diferencia que asusta, una diferencia a la que se quiera, digamos, aislar y considerar como peligrosa. La interculturalidad no es algo simple, o sea, es la relación dialógica que hay entre uno y otro, ¿no? En donde ni yo soy más que ese otro, ni ese otro es superior a mí. Y yo lo entiendo cuando estamos en una relación de pares, de igual a igual, donde tú no impones una mirada sobre mí, ni yo impongo una mirada sobre ti, sobre tu sistema de creencias, donde somos iguales y podemos dialogar somos iguales pero en nuestras diferencias, ¿no? La interculturalidad va siempre a tropezar o siempre va a quedar estancada en el análisis de la reivindicación, en el análisis de la discriminación, de los procesos legales, de la violencia, esta violencia activa que se estaba hablando. No va a dar un paso mayor o un paso cualitativo mientras no nos cuestionemos que hasta qué punto somos capaces de ceder y de cambiar las estructuras hegemónicas. El multiculturalismo surge, por ejemplo, en los países anglosajones solamente como el reconocimiento a las culturas. Hay muchas culturas y ya. La interculturalidad es un paso más, ¿no? Es esa relación. Yo reconozco que existen otras culturas, pero que además debe haber una relación de respeto, ¿no? Y creo que se ha malentendido, ¿no? Y entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? La interculturalidad, otra vez, ¿no? Solo pueblos indígenas, solamente los diferentes y demás, ¿no? Entonces, parece que el concepto de interculturalidad no tendrían inclusive ni razón de ser si desde la familia, ¿no? Nos enseñan a poder convivir con nosotros. No tendría que ser inclusive tema de discusión ahora entre los grandes expertos y los que estamos trabajando también con procesos interculturales, ¿no? Es una relación que tendría que ser desde casa, ¿no? Donde la familia, el padre, la mamá, enseña al hijo que el otro niño que es de un color diferente, que habla una lengua diferente, que tiene una forma de comer diferente, de vestir diferente, es una persona común. Y que si ese otro no existe, él tampoco existe. Y si desde entonces se aprenden a respetar, no tendríamos por qué estar tocando ahora estos temas inclusive. Entender la interculturalidad desde el pensamiento Huitoto es recordar el origen de la palabra de tabaco y coca, en la que dos plantas sagradas se da por el Padre Creador al hombre para poder comprender, para poder cuidar, para poder conservar y proteger su obra que es la naturaleza. En ese sentido, las dos plantas, tabaco y coca, hace relación a ese ser de hombre y mujer. Hombre que siendo hombre tiene la parte femenina, la parte de mujer. Mujer que siendo mujer tiene la parte de lo masculino, que son complementarios. La educación es un instrumento que utilizan las culturas, ¿sí? Las diversas culturas, para formar a los nuevos miembros de sus conglomerados. Pero también es cierto que esta educación
en un momento dado parte del núcleo familiar o del núcleo comunitario y transita hacia instituciones de un carácter mayor desde el punto de vista de la organización institucional. Y es ahí donde me parece existe un primer problema. Ese primer problema tiene que ver entre apostar a una universalidad de la educación y de la formación de los nuevos miembros de la sociedad, o bien tratar de reconocer primero que hay una característica propia de las culturas, pero también de los individuos. Creo que en ese sentido, el pensar un programa educativo intercultural debe tener en cuenta que este ejercicio, esta actividad, debe tender los puentes necesarios, mantenerlos, claro, abiertos, mantenerlos activos, para que tanto el conocimiento tradicional, el conocimiento generado y autogenerado por estas comunidades, estas poblaciones, tenga un lugar exacto, un lugar reconocido en el proceso general educativo y científico de una nación. El tema de la valoración del conocimiento como parte del proceso evolutivo del ser humano, como gran don que tenemos, tiene que dejar el espacio para buscar aquellas nuevas formas de conocimiento. Y básicamente eso tiene que ver con la desestructuración del pensamiento humano. Pero ese proceso es tan complejo, puesto que los sistemas hegemónicos a ti te imponen una verdad absoluta, que el desestructurarse pasa por el cuestionamiento personal de lo que pienso y el cuestionamiento acerca de que si lo que yo pienso es realmente único y verdadero. La posibilidad de aceptar que aquello que no me gusta puede ser parte también válida del proceso de la vida, es algo que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la entrega, con el amor, con saber lo que realmente es amar, vivir en diversidad, entender el concepto en amplitud. O sea, una relación educación e interculturalidad es muy compleja y realmente podemos decir que en la actualidad en las instituciones educativas no existe tal cual, ¿no? Hay un planteamiento, a mi parecer, erróneo de cómo es vislumbrada la interculturalidad. Por lo que comentábamos, ¿no? El plantear que interculturalidad es hablar de pueblos indígenas, de pueblos afros, y no una relación donde podamos converger todos, ¿no? La sociedad mestiza, ¿no? Los llamados así mestizos, ¿no? Y entonces cuando esta relación no se da, la escuela difícilmente puede hacer algo por ello, ¿no? Inclusive los mismos profesores, ¿no? Porque no están hablando de interculturalidad. Y entonces cuando llega una persona que en términos físicos, inclusive lingüísticos y demás es diferente, no tienen como una formación de cómo tratar a ese otro, ¿no? Una manera de pensar una propuesta de educación intercultural es abordándola desde los diferentes ámbitos de acción, sea esta hacia uno mismo y sus pertenencias, identidad, hacia el otro, convivencia, o hacia el mundo referencial, conocimiento. Me permito contribuir al debate con la siguiente alocución, con la siguiente cita incluso de un connotado antropólogo mexicano y educador, Moisés Sáenz. Moisés Sáenz fue un político también encargado de actividades educativas muy al principio de los años 20 y 30 en México. Él originalmente regresa de Estados Unidos como un hombre pragmático, un hombre que quiere resolver, dice él, el problema del indígena, ¿no? El problema de los grupos indígenas. Y él está convencido de que es la educación el factor de transformación y de integración de todo un pueblo. Eso de la interculturalidad no es nuevo, de pronto siempre ha estado, lo que pasa que no con esa palabra. Y la interculturalidad como tal, como yo la he venido construyendo desde la experiencia, pues es precisamente darse la oportunidad de estar con otros y de estar con otros en una posición más horizontal de la que nos han enseñado. ¿Qué pasa? En la práctica concreta se da cuenta que la escuela especialmente
no es un lugar donde se puede emancipar al oprimido, sino es un lugar donde se domestica al oprimido y se domestica a los nuevos miembros de las comunidades. ¿Por qué? Porque va a conglomerar aquellos valores y aquellos elementos que van a trabajar solamente en un sentido y en una orientación, que es homogeneizar, homologar, y no destacar y trabajar con la diversidad. Entonces, si atendemos a esta observación, me parece que ha llegado el momento en que replanteemos el paradigma de la educación, y particularmente la educación superior. Hay una serie de cosas que me dice a mí que la pedagogía intercultural o la educación intercultural a mí solo me debe entregar lo que moralmente me dicen que es positivo. O sea, también hay un cuestionamiento acerca de lo que estamos esperando del otro. Entonces, yo creo que la educación y la institucionalización de lo intercultural siempre va a chocar con la estandarización, ¿no? Y mientras no se libere de ese proceso, bueno, vamos a estar siempre tratando de reinventar nuevos procesos para inventar, a ver cómo nos aceptamos en diversidad, con todo lo que se implica, con lo bueno y con lo malo. Hay diferentes formas de percibir el mundo, de conceptualizarlo y representarlo. El desafío de una educación intercultural en ese campo es romper la lógica de una sola fuente y forma de conocimiento. En el caso específico, por ejemplo, de La Guajira, que es es un contexto multicultural bastante complejo y el que más conozco, podríamos decir que la interculturalidad o la educación para la interculturalidad, que todavía seguimos llamando etnoeducación, tiene, digamos que una capacidad instalada. Hay centros etnoeducativos, hay 69 centros etnoeducativos, hay docentes, hay aulas, entonces tenemos una política, la ley lo favorece y de alguna manera hay una infraestructura y un sistema educativo existente que está ahí, que tiene ciertos recursos, a veces un poco limitados, pero digamos que el corazón de ese proyecto todavía está vacío, porque está el aula, pero está el aula vacía, está el docente, pero el docente no tiene claridad sobre sobre qué currículo, sobre cuáles son las temáticas que va a impartir o lo que realmente su estudiante necesita con esa perspectiva intercultural. En el proceso intercultural, uno reconoce al otro a partir de una mirada introspectiva, el saber quién es uno, de dónde vengo, cuál es mi linaje. En nuestra tradición existe una ley que se llama la ley de la pertenencia. Cuando yo me autodescubro, entiendo mi linaje, soy capaz de comprender al otro. Porque eso es lo que yo tengo, mi conocimiento, mi herencia, mi territorio, es parte de él, como hermanos, como hijos de estas plantas sagradas, tabaco y coca. La educación sería más que todo para precisamente valorar cada una de esas diversidades que hay de pensamiento, de culturas, en mi caso de cosmovisión, y entonces sería más que todo plantear la forma de la pedagogía, plantear nuevas ideas, a mejorar precisamente, a rescatar o a recuperar esas ideas, esos pensamientos que en algún momento se han perdido. Entonces lo que tiene el otro es para mí importante, porque lo que yo carezco lo complemento con lo que él me da. En ese mismo sentido se entiende el dar y recibir. Uno no solamente da todo, pero también recibe a partir del otro, en la compenetración. Entonces, cuando uno entiende esos procesos interculturales, se da cuenta de que el conocimiento, el saber, es para armonizar la vida, armonizar el medio. Entonces, la paz es el producto de un sabio manejo del conocimiento, porque está en una relación abierta para poder equilibrar.
después de venir de la selva, porque allá no lo sentía tanto, aquí sí lo he sentido, es cómo se puede llegar a excluir a nosotros los que no somos aparentemente nada, porque no somos un grupo étnico, o sea, no somos ni negros, ni palenqueros, ni raizales, ni nada de eso, somos los de Bogotá, o los de cualquier otro lugar, o los blanquitos, o los yura, como nos dicen los inga, no sé, es complicado yo creo que es como un discurso también que ha sido manipulado y muy manoseado, eso de decir quién es indio, quién es negro, quién es amarillo, y que de pronto lo que para mí, personalmente, eso es una estrategia, digamos, es una estrategia política de los grupos dominantes hacia nosotros, porque eso lo que hace es que nosotros nos dividamos, es así como uno encuentra que el campesino se está peleando hoy día con el indígena y el indígena con el raizal, con el palenquero, inclusive con el colono, en vez de que todos nos unamos para pelear por ese común que es todo el territorio para nosotros. Nosotros como seres humanos estamos siempre entre el bien y el mal. El bien nos llama la atención para poder contrarrestar el mal. Hay equilibrio. Nuestra personalidad está fundamentada en una armonía equilibrada. Y por eso nosotros como seres humanos, para salirnos de la enfermedad, tenemos que ser personas equilibradas. Y ese equilibrio es lo que nos da una tendencia a la paz, a la felicidad que todo el mundo buscamos y soñamos. La Universidad Pedagógica Nacional, a través del Encuentro Internacional de Estudios y Educación Intercultural, favorece la reflexión sobre el respeto mutuo y la posibilidad de erradicar la discriminación, la segregación o la marginación. Es necesaria una sociedad bien educada, esto es, una sociedad en la que mediante la educación se forme en el respeto por el otro o lo otro, se considere la valoración positiva de las diversidades y las diferencias, las culturas y los derechos humanos para que estos lleguen a ser reales. ¿Por qué es importante el encuentro? Los encuentros nosotros lo estamos haciendo en el marco de que recogemos en esos encuentros también las inquietudes que están pensando en otras latitudes, en otros países. Pero también nos permite ir construyendo las redes que deben irse nutriendo entre nosotros. O sea, no pensamos que somos los únicos, sino que pensamos que hay otra gente que ha trabajado. Los propósitos del tercer encuentro internacional de estudios y educación intercultural, pues le denominamos dentro del proyecto Sembrar Palabra. ¿Qué es esto? Reconocer, rescatar y valorar la palabra como un hecho de apropiación de cada uno de los participantes, de los invitados al evento, y desde allí dar la oportunidad de comprometerse con lo que se dice, buscando la coherencia con el sentir, el pensar y el actuar. El encuentro me pareció una experiencia maravillosa porque es un aporte muy importante para nosotros en la formación docente, importante también porque se conoce y se contextualiza con la cultura de nuestro país y es una oportunidad también para intercambiar cierta como información o cierto criterio social, cultural que también se ve en gente que participa también en el evento. Pienso que hablar desde la palabra, desde el camino y la palabra, fortalece de alguna manera mis creencias sobre lo que es ser docente y mi ejercicio sobre mi práctica diaria de docencia y de vida. Uno de las metas con el encuentro es procurar la toma de conciencia del papel que desempeña el educador, que desempeña el docente en su trabajo con las personas, con las comunidades. Personas de diferentes lugares pueden venir a decir, oiga, sí, es que podemos intercambiar ideas, no ni usted imponerme ni yo imponerle, sino un intercambio de ideas para que crezca usted y crezca yo. Creo que eso es lo que más me ha dejado este encuentro. Y siempre lo construimos con la idea, no de hacer el evento por el evento y para que nos encontremos, sino que nos encontramos para reflexionar. De la idea de que la educación intercultural es la educación que permite la inclusión de sujetos diversos, sino también que la educación intercultural tiene que pensar seriamente una crítica profunda al eurocentrismo. Para reconocernos, para identificarnos o no
tomar puntos de vista, acercarnos o por qué nos alejamos. O sea, no queremos encerrarnos aquí, sino también tener una ventana abierta a las diferentes interpretaciones que se pueden hacer de este tema que es tan complejo y tan necesario. Puedes empezar a pensar la educación y la interculturalidad también por fuera de los espacios escolares. Las perspectivas educativas hoy no son solamente escolares, sino incorporan escenarios sociales. El evento puede magnificarse más y abrir unas fronteras, no solamente desde lo que reconocemos como multicultural, como pluricultural, como en educación, sino permear, esa es una palabra importante, tocar, permear, acercarse, aproximarse a otras experiencias que, si bien no están reconocidas como lo cultural, oficialmente son cultura. ¿Para qué? ¿Para qué la interculturalidad? Bueno, pues para ser felices, para entender que el paso que tengo en esta tierra tiene múltiples sentidos. Cuando yo tengo un mundo pequeño y no veo más allá de la esquina, limito mi pensamiento. Pero luego ya cuando doy un paso más adelante y me cuestiono que es posible otra realidad, o me niego o me cuestiono a mí mismo, entonces las cosas van cambiando y ese conocimiento se enriquece. ¿Para qué interculturalidad? Para eso. Para ser felices, para buscar nuevos caminos, para ser mejores personas, para darle un sentido a la vida y entender que ser diferente nos hace personas.